Bien, el tema es tiro parabólico y la idea de hacerles este video es explicarles de manera general las características de tiro parabólico y algunos ejemplos. Bien, aquí en la imagen vemos dos movimientos, uno generado por una canica roja y otro generado por una canica amarilla. En la canica roja el objeto cae en caída libre y en la canica amarilla es la combinación de dos, es caída libre y movimiento rectilíneo uniforme en la dirección X. Por eso ambas en distintos tiempos tienen la misma altura. ¿Sí? En la dirección X el movimiento es rectilíneo uniforme, no hay aceleración, y en la dirección Y ambas tienen en común que están relacionadas por el movimiento de caída libre. Bien, aquí podemos observar el movimiento completo de tiro parabólico. Ya sabes que está compuesto por dos tipos de movimiento, caída libre y movimiento rectilíneo uniforme. En la dirección X no tenemos aceleración, la velocidad se mantiene siempre constante, y en la dirección Y, cuando el objeto asciende, la velocidad disminuye. Si tú comparas el tamaño de este vector con este, son iguales. Ajá. Este, por ejemplo, que te ponen aquí a esta altura va a ser el mismo que tenemos aquí. Es decir, el objeto mantiene su velocidad en Y como tiro vertical. La velocidad en Y va disminuyendo. ¿Sí? Ves el tamaño de las flechas y que está aquí. Es el mismo tiempo que tarda en subir el objeto en un tiro parabólico que el que le llevaría en tiro vertical. En el punto más alto, la velocidad no es cero. La velocidad es únicamente en la componente en X y en este caso sería constante. Si te fijas, todas las componentes de la velocidad en la dirección X tienen el mismo tamaño, es decir, la misma magnitud de la velocidad en X todo el tiempo. Entonces esa no cambia, pero la componente en Y es la que se hace cero, por eso aquí ya no aparece la componente en Y. A medida que el objeto asciende, la velocidad en el punto más alto se hace cero y a medida que pasa el tiempo el objeto viene en descenso y la componente de la velocidad en Y vuelve a aparecer aquí. Si notas, a la misma altura tenemos la misma magnitud de la velocidad, tanto en ascenso como en descenso, solamente cambia el sentido de la velocidad. Bien, vamos a pensar aquí en esta imagen que tiene el inicio de la proyección parabólica. Tienes un objeto, tú lanzas un objeto con un cierto ángulo inicial, ¿sí? Con una cierta velocidad inicial. Nota que la velocidad inicial es una cantidad vectorial y tiene en este caso dos componentes, una en X, en la dirección X, y una en la dirección Y. Entonces la velocidad inicial, tienes una velocidad inicial para X, que está dada por esta relación, te explico ahorita de dónde sale, y una para la dirección Y. Bien, básicamente lo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y en ese triángulo rectángulo nosotros tenemos un ángulo alfa sub 0. Entonces aquí te lo dibujo como alfa sub 0. La hipotenusa sería la velocidad inicial. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras calcular este cateto, que en este caso ya sabes que es b sub 0x, ¿sí? Entonces, y este cateto es b sub 0y. Vamos a hacerlo para x, de forma similar se puede hacer para y. Tendríamos lo siguiente, coseno, pondrías aquí relación trigonométrica coseno del ángulo inicial, ¿sí? Sería igual a cateto adyacente, que sería b sub 0x, entre hipotenusa. La hipotenusa en este caso es b sub 0, ¿sí? Entonces, si tú quieres obtener una expresión para b sub 0x, este b sub 0 lo pasas multiplicando y llegarías a la ecuación que te marca en esta parte, ¿sí? Esa es básicamente de donde sale esta expresión, ¿sí? Y de manera similar,
podemos obtener, pero en lugar de coseno, con la relación trigonométrica seno, esta expresión. Bien, y eso sería para empezar. En este caso serían las velocidades iniciales tanto en X como en Y. Ok, entonces, bien, vamos a hablar primero de la dirección X. En la dirección X habíamos dicho que el movimiento es rectilíneo uniforme, no hay aceleración. Entonces, la fórmula básica que nosotros vamos a utilizar es velocidad constante, es distancia entre tiempo, ¿sí? Entonces tendríamos aquí velocidad, es, en este caso, bueno, estamos suponiendo que la posición inicial es 0, entonces sería posición en X es igual a velocidad inicial por tiempo. La velocidad inicial en X es la misma en todos los tiempos, dentro de la trayectoria de tiro parabólico. Entonces esa no va a cambiar y esta va a ser nuestra ecuación para la componente en X. Es la única, bueno, junto con esta, que en este caso lo único que te está diciendo es que la velocidad en X es constante. Nota que v sub X es la velocidad en un tiempo posterior de la componente en X, pero bueno, como no cambia, se mantiene constante. Y para las ecuaciones de la dirección Y, tienes estas dos ecuaciones. La primera te dice Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo inicial por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Esta ecuación nosotros la ubicamos o la puedes relacionar con Y es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, esta viene siendo velocidad inicial en Y por tiempo. ¿Por qué no te aparece aquí el Y sub 0? Bueno, depende del problema que tú estés resolviendo. Pero si el problema que tú estás resolviendo en este caso es empieza a una altura donde tu sistema de referencia es donde inicia el movimiento, por ejemplo, en el caso aquí del balón con el de este tiro parabólico, tú puedes suponer que el sistema de referencia está en el suelo, entonces por eso aquí no aparece la Y sub 0, pero esta ecuación, bueno, sería para ese caso. En dado caso de que tú estés a una cierta altura y tu sistema de referencia esté, digamos, en el suelo y ya no estás lanzándolo desde el suelo, entonces sí tendrías que poner Y inicial más B sub 0 seno del ángulo inicial por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Bien, para la siguiente ecuación sería velocidad en Y. Sería, en este caso, si te acuerdas, es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es la misma que tienes aquí, nada más que con los datos, ¿no? Digamos, tienes aceleración de la gravedad en lugar de A, el signo menos por el sistema de referencia que lo estamos tomando, que es estamos midiendo desde el suelo la proyección del objeto, y en este caso la velocidad inicial seno del ángulo inicial sería velocidad inicial en Y. Bien, aquí voy a agregar un par de comentarios. La posición es como es un movimiento bidimensional, está dado como la magnitud digamos, de un vector posición, que sería tener una posición en X y una posición en Y, por eso aquí te aparece como R es igual a raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. La velocidad igual, como es un movimiento bidimensional, tienes dos componentes, una en X y una en Y, entonces la magnitud de la velocidad la puedes calcular como un teorema de Pitágoras, la magnitud de un vector. El ángulo en cualquier otro tiempo distinto del inicial, lo puedes calcular tomando en cuenta que se te forma un triángulo rectángulo, entonces sería cateto opuesto entre cateto adyacente, por eso manejas B sub Y y entre B sub X. Y la última ecuación que tú tienes aquí, sería básicamente para la posición en Y. La posición en Y te diría es velocidad inicial bueno, aquí no hay alguna con la cual le puedes relacionar, pero te podría poner de dónde sale. Ahorita te pongo un comentario donde sale esta ecuación. Mira, básicamente lo que nosotros hacemos para obtenerla, no la voy a deducir, pero te platico de dónde sale la ecuación.
La ecuación viene del hecho, bueno, tienes aquí una ecuación, ¿te acuerdas? Y es igual a y inicial, que bueno, si suponemos que el objeto se tira desde el suelo, pues se proyecta desde el suelo, no hay esa componente, y luego sería velocidad inicial en y por el tiempo, luego pondrías menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación que tú manejas, ¿sale? Ahora aquí te aparece una expresión que depende del tiempo, y acá en la que te pongo aquí en el final no depende del tiempo. Lo que podríamos hacer es notar que, bueno, para el movimiento de tiro parabólico la componente en x no cambia, entonces te quedaría velocidad inicial en x, sería velocidad inicial, ¿sí? Que es la que vimos en la diapositiva anterior, por el coseno del ángulo inicial, sería alfa sub 0, ¿sí? Y por tiempo. No, discúlpame, aquí está, esta sería la ecuación, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Si tú quieres, por ejemplo, calcular la posición en x, sería x es igual a velocidad inicial en x, que es la expresión que tú tienes acá arriba, sería v sub 0 coseno del ángulo inicial y multiplicado por el tiempo. Porque acuérdate que velocidad es distancia entre tiempo, entonces bueno, aquí, que en realidad es desplazamiento entre tiempo, ¿verdad? Pero bueno, la costumbre de decir distancia entre tiempo. Bueno, sería x es igual a velocidad inicial coseno de alfa 0 por tiempo. Bien, ok. Y lo que se hace, si tú tienes curiosidad de saber de dónde sale esta ecuación, es básicamente despejar de aquí el tiempo, quitar el tiempo y ponerlo en términos de esta expresión, ¿sí? Y por ejemplo, el t lo pondrías como x entre velocidad inicial coseno de alfa, sería x entre velocidad inicial coseno del ángulo inicial, y esto te daría el tiempo, y lo sustituyes aquí en la ecuación, en esta ecuación, y haciendo las simplificaciones llegarías a esta. Eso nada más es como comentario.